apagás así las del fondo? Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Mi nombre es María Noel Orellano, yo soy la gerente de la Fundación Telefónica Movistar acá en Uruguay. Me acompaña, bueno, es un amigo de la casa, Roberto Balaguer, Roberto para nosotros, Emilio Bonetti, que forma parte del equipo de trabajo acá en Uruguay. Es un aliado muy importante, trabaja al frente de una de las organizaciones sociales más grandes con las que trabajamos, que se llama Gurises Unidos. En realidad nosotros esta charla la queremos enmarcar en el 2, que es el Día Mundial contra el Acoso y el Ciberbullying. Yo no les voy a quitar mucho más tiempo, ya sabemos toda la importancia que tiene esto y la intencionalidad que nosotros como empresa tenemos justamente es sensibilizar sobre el problema que existe hoy día en la sociedad y bueno, y evidentemente intentar ver la manera de ser parte de la solución y no del problema. Le voy a pasar la palabra a Emilio, que les va a contar 2 cositas y después ya arranca Roberto. Muchas gracias. Hola. Bueno, bien. Noel decía bien que esta charla se enmarca dentro de los cursos de Profuturo que tenemos en Uruguay, que son gratuitos, que probablemente muchos de ustedes conozcan, pero que hoy queremos en particular hacerles 2 recomendaciones de 2 cursos que se complementan bien con la charla que Roberto va a hacer en el día de hoy. Entonces, vamos a avanzar. Ustedes saben, esta es la plataforma Profuturo, este es el link a la plataforma donde ustedes se pueden loguear. Los que no lo conocen lo hacen de forma gratuita, son una serie de preguntas básicas y acceden a todo el catálogo de cursos. En particular, nosotros les queremos recomendar 2 cursos. Uno que es Actuar ante el acoso escolar, con una guía hecha para el contexto de Uruguay, que es una guía para adultos referentes, que sobre todo aborda la temática del bullying y de la violencia que podemos ver en un entorno educativo. Entonces, esta es la primera recomendación que queremos hacer. La segunda es el curso Actúa frente al ciberbullying, que aborda las situaciones de violencia o de convivencia en el ámbito escolar, pero también incluye todo lo que tiene que ver con el entorno digital. Entonces, Noel dijo que iba a ser breve y fui breve. Les vamos a dejar en pantalla el QR donde ustedes pueden entrar, inscribirse a cualquiera de los 2 cursos y también los invitamos a entrar a la página web de Fundación Telefónica Uruguay, porque ahí vamos a poder ver una pieza de comunicación también vinculada a la temática que también puede ser interesante para trabajar con estudiantes en el centro educativo. Y bueno, además hay otras cosas en el sitio web que les recomendamos y que, bueno, si les es útil, bienvenido. Gracias por venir y ahora sí. Ahora, producción. Producción, vamos a ver el video. Hola, friki. ¿La pollera del otro día y ahora ese pelo? Hija, sé todo. Hablemos, ¿sí? Todo va a estar bien. Acá está mamá. Comienzo, ¿no? Buen comienzo para meternos de lleno en el tema. Un tema que claramente no es
no es una cosa de niños, ¿no? Como de repente mucho de lo que estamos acá, cuando en la época nuestra de niños o de adolescentes, liceales, ¿no? Este tipo de cosas que han pasado siempre, con excepción, digamos, de lo vinculado a ciberbullying, de lo vinculado... ¿Más para afuera? Ahí va, perfecto. Con excepción, digamos, de lo vinculado al ciberbullying, a todo lo que tiene que ver con el mundo digital, estas cosas han pasado siempre, ¿no? Y lamentablemente, seguramente sigan pasando, porque hay una parte que tiene que ver con una etapa en la cual estas cosas son más proclives a que sucedan. Estamos hablando de la etapa más o menos a grandes rasgos entre los 10 y 17 años, ¿no? Siendo 13, 14 años las edades como donde es más álgido todo esto, ¿no? Pero esto no quiere decir que no se puedan dar fenómenos también antes, ¿no? Chiquitos que uno escucha de repente en la escuela, primero, segundo liceo, chiquitas también que están dialogando, que están en un recreo y están diciéndose cosas que uno diría, bueno, configuran, ¿no? Lo que entendemos en este caso por bullying. La idea, yo traje, como siempre, los que me conocen saben, yo traje algunas ideas para compartir con ustedes, pero son simplemente una guía como para conversar y poder hacer tema, y sobre todo, así como el video impacta, ¿no? y nos mueve, la idea es conversar de cosas que nos ayuden, primero que nada, a entender un poquito mejor, en el caso de aquellos que de repente no lo conozcan tanto, ¿no? Y ya el hecho de entender a veces nos ayuda, digamos, a poder accionar en el mundo, que es en definitiva lo más importante, porque solo entender está bueno, pero seguramente muchos de ustedes vienen del ámbito docente. ¿Quiénes de ustedes trabajan en el ámbito educativo? Levanten la mano, por favor. Bueno, era más fácil preguntar quién no trabaja en el ámbito educativo, ¿no? Pero seguramente ustedes se encuentren frecuentemente, ¿no? Con este tipo de situaciones, así que seguramente tengamos algún espacio para preguntas. No quiere decir que de repente en algún momento alguien, si quiere hacer alguna pregunta, levante la mano. Yo me voy a tomar la libertad en algún momento de sí preguntarles y en otro momento pedirles que esperar, porque de repente lo que quiero transmitir necesita de cierta dinámica. Bien, vamos al contexto actual, ¿no? 2024, que es un poco, digamos, distinto al de nuestra adolescencia o niñez, que más o menos, por lo que veo acá, se debe haber dado en los años 90, 2000. ¿Estoy bien? Siempre es muy curiosa las reacciones, ¿no? La primera es, este hombre se equivocó, ¿no? En este caso, este hombre no se equivocó, ¿no? Está buscando, digamos, que ustedes entiendan la gran diferencia que hay, ¿no? Entre nuestra realidad, que era absolutamente material, geográfica, local, donde si alguno tenía la mala suerte, ¿no? La desgracia, o lo que queramos luego definir en llamar, de tener sobre sí ese peso del acoso, tenía algunas mayores chances, ¿verdad?, de poder escapar, porque por lo pronto había algo que era claro, que uno podía no ir a esos lugares, no podía dejar de estar en esos lugares. Hoy tenemos una vida donde hay dos realidades, ¿no? Esos espacios físicos materiales, que son la clase, que es la cantina, que es el recreo, que es el baño, que es el club, que es poquito el barrio, ¿no? Y, ¿no?, la otra realidad que es tan real, aunque sea virtual, como la realidad digital. De hecho, hoy ustedes bien saben que la enorme mayoría de los conflictos, ¿no?, que se dan y que podemos catalogar como bullying y como ciberbullying, tienen su comienzo en el mundo digital, ¿no? De repente uno podría decir, bueno, sí hay, digamos,
tiene su comienzo en el ámbito digital, pero es a partir de cierta materialidad, cierto conocimiento. Pero muchas veces la primera piedra, el primer comentario, el primer mensaje como los que vimos ahí, se da en ese contexto digital, donde es mucho más sencillo, ¿no?, herir al otro. No lo tenemos presente, ¿no? Lo despersonalizamos, le quitamos, ¿no?, la cara, ¿no? Yo, si los miro a ustedes, ¿no?, los tengo acá, sé que si digo algo van a tener una reacción agradable o desagradable, van a aprobar o van a desaprobar. En ese caso yo estoy construyendo al otro. No lo tengo ahí, ¿no? Entonces, me gusta, no me gusta, si me parece que no me gusta, me atrevo, ¿no?, a decir cosas mucho más descarnadas. El mundo virtual es un mundo mucho más descarnado per se. Y esto no aplica solo a niños y adolescentes, es a todos, ¿no? Todos nos animamos a decir las peores cosas y vamos un poco en ayuda o en salvaguarda del mundo digital. También a veces nos animamos a decir las mejores cosas, porque tenemos menos inhibiciones, ¿no? Y ustedes también lo ven en los grupos de chiquilines, chiquilinas que dicen, bueno, cuando se enojan dicen cualquier cosa, ¿verdad? Pero cuando están en una buena dicen diosa, genia, ¿no? Te amo, muchas son, ¿no? Y muchos signos de exclamación, ¿no? Y yo te amo más a vos, genia, corazón, 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 hígado, riñón, en fin, todo ese tipo de emoticones, ¿no?, que algunos nos resultan cotidianos y accesibles, y hay otro lenguaje que a veces ni siquiera entendemos bien, ¿no? Hay adultos que mandan los stickers que no tienen nada que ver con lo que les mandó, ¿no? Es una cosa genial, no ustedes, ¿verdad?, que están acá en Telefónica, que tienen todos los cursos que le da la gente acá en Profuturo, pero otra gente que no tiene las habilidades digitales que tienen ustedes, nacidos en los 90 y 2000, como vimos anteriormente, ¿verdad? Bien. Entonces, ese contexto ha cambiado, pero si bien por un lado sabemos cuándo es lo material y sabemos cuándo estamos en el mundo digital, hay momentos donde esos límites se vuelven muy borrosos, ¿no? Y sobre todo en el sentido, y esto me importa, yo creo que a esta altura es casi perogrullesco, pero no está de más repetirlo, las cosas que pasan en el ámbito digital tienen igual o más fuerza o más impacto o más peso, ¿no?, para parafrasear el video que vimos al comienzo, ¿no?, que en el propio mundo material, ¿no? Y eso es muy importante para entendernos, sobre todo para aquellos que de repente están más alejados del mundo digital. Que te pasen esas cosas en el mundo digital no tienen menos fuerza que una piña, ¿no? No tienen menos fuerza que un insulto cara a cara, que una zancadilla, ¿no?, que un empujón, ¿no?, que una rotura de una mochila, de un lápiz, ¿no?, o de un cuaderno. Por el contrario, uno diría que hasta pueden llegar a tener muchísima más fuerza. Entonces, virtual para nada es sinónimo ni falso, ni inexistente, ni de secundario, ¿no? Virtual es otra forma de ser lo real, ¿no? Y quizás nada mejor que el ciberbullying muestre eso, ¿no? Como hace ya muchos años, yo vengo investigando estos fenómenos hace muchísimos años, ¿no? Y antes, para los que estaban alejados de ese mundo digital, eso parecía que primero sucedía en otro lugar, ¿no?, y que no tenía que ver con la comunidad, lo cual es un error conceptual importante, ¿no? Y lo otro es que parecía no tener la misma fuerza que si fuera materialmente, si fuera un acoso o lo que comúnmente denominamos bullying. Bien, entonces todo aquello que sucede en la conexión tiene profundos y duraderos efectos en la vida real, aunque solo sea pixelado, ¿no? Aunque parezca que solo sucede en pantalla, tiene efectos, y tiene efectos, fíjense ustedes, además, mucho más perennes. Es decir, la identidad digital, la reputación digital, se va a ver alterada casi o potencialmente de por vida. Es decir, no va a haber liceo, no va a haber departamento, ni siquiera podremos pensar, no va a haber país, ciudad, donde te vayas, donde esa identidad digital no te acompañe.
y donde tarde o temprano alguien, ¿no?, va a traer esa información, la va a hacer presente, ¿no?, y va a empezar a afectar la reputación y por tanto, ¿no?, las sensaciones, la forma de estar, el ánimo, el bienestar de ese chico o chica que esté en el foco, ¿no? Entonces, si será importante esto del ciberbullying, ¿no?, si tendrá importancia. Todo aquello que sucede, tanto en el bullying como en el ciberbullying, tiene profundos y duraderos efectos en la vida real, aunque solo parezca cosa de niños, o aunque a veces lo tomemos como cosa de niños, o aunque a veces lo tomemos como cosas de adolescentes tempranos, que ya va a pasar, ya vas a ver, ¿no? Pero sin embargo, las cosas más importantes, ¿no?, para ustedes docentes, o mismo para ustedes madres o padres de un hijo, en esas edades empiezan a ser sus pares. Empieza a ser, digamos, dónde se ubica en relación a sus pares, qué jerarquía tiene, cuán importante es, cuán valorado, cuán amado, cuán querido, ¿no?, cuán extrañado es, ¿no?, alguien. Acá, obviamente, el factor social de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros, digamos, le damos una importancia X, ¿no?, a lo social, pero en líneas generales, ¿no?, todas las personas, lo que más necesitamos en esas etapas es sentirnos dentro del grupo, ¿no? De las cosas más dolorosas para un chiquilín o una chiquilina es estar afuera del grupo. Esto no quiere decir que no haya chicos y chicas que se lo banquen eso, que se lo banquen, otros que podríamos decir hasta que se lo busquen, otros que directamente necesiten y quieran estar fuera, pero en líneas generales, ¿no?, en líneas generales, no digo normales, sino en líneas generales, la mayoría de los chiquilines lo que quieren es tener un grupo de pertenencia, un grupo de referencia, algo que les dé identidad. Y eso lleva a que muchas veces, ¿no?, a que muchas veces las personas, pero mucho más los jóvenes, en base a lo que se conoce como conformidad, hagamos cosas que en realidad no queremos hacer, ¿no? Pero si hay millones de ejemplos, ¿no? Hay ejemplos muy lindos que ustedes pueden buscar si googlean, si buscan en YouTube, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, digamos, la teoría de la conformidad, ¿no? Van a encontrar cómo la gente es capaz de hacer cosas increíbles con tal de no desajustarse del grupo. Es capaz de dejar de ver, de percibir, de prestar atención a situaciones que rompen los ojos, pero sin embargo, por no ser diferente, no nos animamos a plantearlas. Entonces, imagínense lo difícil que es, a veces para algunos chiquilines, poder decir no, porque acá empezamos a ver algunas de las cosas que uno escucha a veces como herramientas, ¿no?, como recomendaciones. Hay que decirle no al bullying, ¿no? Hay que frenar al bullying. Cuando decimos, bueno, el auditorio, ahora vamos a ver los distintos componentes, ¿no? Pero el auditorio es importante para que el bullying permanezca o no permanezca. Sin auditorio no hay bullying, ¿verdad? Y hay que frenar. Sí, ya sabemos que hay que frenar, no es una novedad. El tema es quién se anima a frenar, porque para la gran mayoría no hacerlo no es porque esté avalando la conducta del bullying, básicamente es evitativa de estar en el lugar de la víctima. ¿Hay maneras de resolver esto? Sí, y hay otras maneras que no están del todo buenas. Habitual, hace 15 años, supóngase, más o menos, ¿no? Vos le hacías bullying a ella, ¿no? Y ella viene, se me queja, y yo, director, adscripto, tutor, profesor, lo que ustedes quieran, una persona de bien, bien intencionada, con mucha buena voluntad, la junta, ¿tú cómo te llamas? Lourdes, ¿y vos? Joana. Lourdes, Joana, no puede ser, ¿no? Ustedes se conocen, ¿hace cuánto que se conocen? 12 años, ¿no? Son compañeras, ¿no? Hace 12 años, ¿a ustedes les parece, no? Lourdes, ¿qué dice, Joana?
pollera. Porque la quería usar ella. Y yo se la dejé. Pero... Bueno, voy a pensar. Lo vas a pensar. Pensarlo y le vas a prestar la pollera, ¿no? Y nos quedamos tranquilos que hicimos algo. Seguramente cuando salgan Lourdes, ¿no? O Joana le va a decir, ¿vos anduviste buchoneando? ¿No? Porque yo no puedo poner en una situación de pares, con toda la buena voluntad del mundo y con toda la gana de que esto se solucione, a dos personas que precisamente están en una situación de disparidad de poder. Hay una de las dos que cree, atribuye, le adjudica a la otra un poder. ¿No? Y esto es interesante porque en general cuando hablamos, y ahora lo vamos a ver, hablamos de definición de bullying, ¿no? Es entre las cosas que define al bullying es que hay una asimetría, ¿no? Hay una jerarquía de poder en el cual uno es más fuerte psicológica o físicamente que el otro. Y a veces eso en realidad uno, si se pone a ser más preciso, debería decir algo así como, es una percepción subjetiva de ese poder, porque vos a veces tenés un grandulote así, ¿no? Buenazo, ¿no? Pan de Dios, y tenés un flaquito, laucha, chiquito, así, pero medio terrible, ¿no? Que lo está todo el tiempo bardeando, diciéndole cosas, ¿no? Hasta que también pueden googlear, por ahí hay varios videos de cuando, digamos, el grandote un día se decide dice hasta acá, ¿no? Y ese día se cambian los roles, pero no todo el mundo, ¿verdad?, tiene primero la capacidad para hacer eso, que claramente eso pone fin al bullying, ¿no? Por lo menos, cuando se impone el respeto al otro, ese bully es bully, pero en general no es tarado, que es una diferencia importante, ¿no? La mayoría de los bullies, un alto porcentaje de los bullies no son tarados, pero muchas veces sí funcionan como tarados, aunque esto no sea el término, digamos, más adecuado académicamente, pero se entiende claramente. Y muchas veces los bullies son más bobetas que malos, ¿no? Y esta es una tesis que yo la sostengo hace muchos años, en base a muchos años de ver situaciones de estas, ¿no? En la cual hay un porcentaje de chiquilines o chiquilinas que verdaderamente sí son, uno podría decir, bueno, acá la madera no es buena, ¿no? Pero un amplio porcentaje no pasa tanto por ahí, sino por otros carriles, ¿no? Buscando identidad, buscando su lugar en el grupo, buscando hacer reír, ¿no? Los coreanos han investigado que la risa que da un lugar de jerarquía, ¿no? Es un factor también, digamos, que termina siendo un elemento por el cual aparecen las burlas, los motes, no toda lo que llamamos violencia simbólica, que es otra forma de hacer bullying. Pero vuelvo sobre lo anterior. Acá estamos hablando de una percepción de poder, donde una de las dos le atribuye a la otra un mayor poder, ¿no? Y por tanto se siente indefensa, ¿no? Se siente que no puede hacer nada. Como decía el video, cuando hay una mamá que se entera, cuando hay un papá que se entera, cuando hay un adulto que se entera y se involucra, ¿no? Y no pasa eso que yo hice ahí parodiando, ¿no? Con la mejor buena voluntad, sino que va por los canales más adecuados, 70% de las situaciones en general de los chiquilines se solucionan, porque el chico o la chica siente que tiene un respaldo, que no está solo, y lo peor en esto, ¿no?, es la sensación de estar solo, la sensación de estar solo, de haber pedido ayuda muchas veces, ayuda no comprendida, ayuda minimizada, ayuda que termina a veces recibiendo la propia víctima acusaciones, bueno, pero también vos pensá lo que hacés, ¿no? Y me detengo acá porque cuando decimos eso, estamos
nuevamente revictimizando, ¿no?, a esa persona que ha sufrido el acoso. Y acá importa mucho, me adelanto algunos pasos de lo que viene, enmarcar al menos 2 etapas, ¿no? Una etapa es cuando está el acoso, ¿no?, y la persona trata de defenderse, trata de evitar, ¿no?, pero todavía el peso de eso no la tiró, no lo llegó a tirar, no lo llegó a hacer caer. Hasta ahí es una persona. Seguramente cuando ese peso toma otras dimensiones, esa persona empieza a cambiar y seguramente empiece también a tener otras conductas agresivas, otras conductas evitativas, otras conductas hasta violentas, otras conductas que terminan justificando el bullying. Pero esto es como decir, bueno, mire, acá estamos tomando, ¿no?, la segunda parte de la película. Pero deberíamos ver cómo fue esto antes, cómo se fue desarrollando. Porque, y esto es súper importante para mí, para transmitirle a los gurises siempre, es decir, a mí me puede gustar o no, el pelo así, una caravana asá, un pantalón así, que juegues al fútbol así, que traigas esto asá, que te vincules con fulano, que seas buen amigo de Mengana, tengo todo el derecho del mundo a que esas cosas me gusten o no me gusten. O sea, nadie me puede quitar el derecho a que me gusten o no me gusten. Lo que no me da derecho, bajo ningún concepto, es que si a mí no me gusta el amarillo, el rojo o el negro, a atacar, a denigrar, a humillar a alguien que tenga amarillo, ¿no?, y negro. No me da el derecho. No me da el derecho. Tengo todo el derecho que no me guste, pero nada me da el derecho de manejarlo de esa manera. Puedo evitarlo, puedo no mirar, puedo ir para otro lado, puedo no ser amigo, no estoy obligado a ser amigo. No, a veces decimos, no, todos tienen que ser amigos todos. Mentira. Nunca fuimos amigos todos, nunca somos amigos todos, nunca seremos amigos todos. Seremos amigos de los amigos y de otros seremos conocidos. Pero sí podemos ser respetuosos con aquellos que son diferentes, que tienen algo que los diferencia, que tienen algo que no me gustan. Y ese algo que no me gusta muchas veces, paradojalmente, es algo propio mío, proyectado en el otro, que yo lo veo magnificado y lo veo ahí y no me gusta. ¿Con quién creen ustedes que se pelean más en sus casas? ¿Con los hijos que son parecidos a ustedes o los que son diferentes? A ver, por los diferentes levanten la mano. Por los que son parecidos levanten la mano. Bien. Gente que no se pelea con los hijos. Bueno, gracias por participar igual. No están acá. Están llevándose bien con sus hijos en su casa como debe ser. Bueno, terminó la charla, gracias gente. Porque muchas veces eso que vemos ahí es lo que nos molesta, lo que nos hace ruido. No nos gusta verlo en nosotros, lo vemos ahí agrandado, exacerbado, ¿no? Y nos ponemos rabiosos, ¿no? Entonces, fíjense todos los componentes que vamos viendo, ¿no?, del bullying, del ciberbullying, de las maneras de manejarlo, de esta percepción de poder, ¿no? Pero está bueno, y para eso tenemos esto, es tratar de definirlo, ¿no?, y viendo o dándole algunos énfasis mayores o menores a algunas cosas que, al menos para mí, son importantes. Les comento algunas. Un autor, Farrington, describió el acoso como opresión repetida. Lo de repetida es muy importante. Si te llaman de la escuela porque fulanito le pegó un tortazo a uno, le tiró el pelo a uno, le sacó la merienda, le rompió la remera, eso no es bullying, eso es, le rompió la remera, le sacó la merienda, le pegó un tortazo. ¿Sí? Es eso. Ahora, si todos los días que va, le rompe la remera, le da un tortazo, le saca la merienda,
Lo que nos está diciendo Farrington es que esa opresión repetida, ¿no? Psicológica o física, ¿no? Puede ser psicológica, decirle cosas, ¿no? O hacerle cosas, ¿no? O física directamente, empujar, ¿no? Hacer una zancadilla, írsele arriba, amedrentarlo, ¿no? Amenazarlo a futuro, ¿no? Todas esas cosas de una persona menos poderosa por uno más poderoso. De vuelta, entre paréntesis, uno supuestamente más poderoso. Los que no nacieron en los 90 y en los 2000 se acordarán de un personaje legendario de la televisión, yo no me acuerdo si era blanco y negro en aquella altura, ¿no? Que era aquel gran karateca que iba de pueblo en pueblo, ¿cómo se llamaba? Wan Chang-kei. ¿Cómo era el nombre? Kung Fu. Kung Fu, ¿se acuerdan qué le pasaba a Kung Fu? Todos lo agarraban de pinta. En todos los pueblos que iba, ¿no? Él era manso, bueno, pero siempre lo agarraban de pinta y él aguantaba una, aguantaba dos, aguantaba 33, aguantaba 128, ¿no? Nuevo París, y ahí se le movía la térmica, ¿no? Y se le iba un poco la mano y, digamos, no había más pueblo a partir de ahí, y ahí cargaba, ¿no? ¿Se acuerdan? Su palito y su mochilita ahí, bolsita, y arrancaba para otro pueblo, ¿no? Entonces, si uno lo agarra a Kung Fu en la segunda parte, ¿no? Kung Fu es un violento homicida asesino, ¿no? Pero si uno lo ve en la primera parte, era un tipo, ¿no? Que quizás le costaba manejar la agresividad, ¿no? La buena, para poder poner un freno antes, ¿no? No esperar que el otro se envalentonara y siguiera cazándolo de pinta, ¿no? Hasta que la única solución era, bueno, destruir a todo el pueblo. Entre no hacer nada y destruir el pueblo, debe haber algo en el medio, ¿no? Ahí es donde muchas veces tenemos que apuntar. Ahora, ¿esto quiere decir que aquellos gurises que no son capaces de defenderse tienen responsabilidad y culpa por no saber defenderse? No. Lo que podemos decir es que tienen menos habilidades para manejarse en un mundo que funciona así. En un mundo social, en un mundo animal, ¿no? Y en un mundo hasta en la escala zoológica, en lo más bajito, que funciona de esa manera, ¿no? Donde siempre hay una lucha por el poder, siempre hay una lucha territorial, y si vos tenés capacidad, digamos, para poner freno, para respetar, para hacerte respetar, vas a tener muchas más posibilidades. Pero de ninguna manera el no poder defenderse, ¿no? Avala, legitima el acoso o la opresión del otro. Y esto creo que es importante porque muchas veces se dan discusiones. Yo he asistido a decenas, centenas de discusiones sobre esto. Lo que pasa es que él no se defiende. Bueno, sí, ok, pero no podemos legitimar el abuso, no podemos legitimar y avalar que haya alguien que porque no le gusta o porque el otro no se defienda o porque el otro esté buscando que explote y tratando de mover los resortes emocionales, lo haga, ¿no? Y eso no es menor, porque esto de alguna forma pone en tela de juicio perfiles y pone en tela de juicio posibles perfiles de víctimas. Y la verdad es que si vos no te defendés, tenés muchas más posibilidades de pasar a ser víctima. Pero eso no es garantía. Muchas veces las razones para ser víctima son innumerables, ¿no? Desde la diferencia hasta la envidia, hasta ser la mejor amiga, hasta lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que sí sabemos es que si esa persona pudiera defenderse, la ayudaría. Pero eso no es la razón por la cual le hacen bullying, ni eso avala ni legitima que alguien que no le guste las notas, la cartera, la pollera, la amiga, el cuadro de fútbol o lo que miércoles sea, ¿verdad?,
tenga el derecho a oprimir, acosar, hacerle bullying. ¿Se entiende eso? ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Buenísimo. Coloroso, otro autor dice, define al bullying como una actividad hostil, consciente y deliberada. Y me paro acá. Porque no siempre la actividad de bullying es consciente y deliberada. Yo he visto una cantidad de situaciones en las cuales la gente, 25 años después, dicen, ¿cómo que yo te hacía bullying? No, yo no. Sí, vos y vos y vos. No, ¿qué? Joder, no, pero usted me dijo, vos, era broma, nosotros no te queríamos hacer mal. Por eso yo decía, hay malos, por suerte en mi experiencia, o yo tengo una casuística muy sesgada, en mi experiencia son pocos los malos, he visto malos, de los buenos, malos, de los buenos, malos. Pero la mayoría que he visto son gente, primero, víctimas ellos de otro tipo de acoso, otro tipo de violencia, otro tipo de abuso, que su forma es, me hicieron esto y lo hago, pero de ninguna manera deliberada, ¿no? Y consciente de, yo te quiero destruir porque estás de negro. No. A veces es por una carencia, a veces es porque yo no me puedo comprar nada negro y vos lo tenés y quiero eso y te ataco como un ataque envidioso de eso, o todos los o que quieran. Pero que sea consciente y deliberada, en muchos casos sí, pero en muchos otros casos es casi que un efecto secundario. Yo no me animo porque la literatura no me ayuda en esto a poder decir es tanto de esto y es tanto del otro, pero al menos en mi experiencia, ¿no? Podríamos decir que hay casi que un 50 y un 50, ¿no? En algunos casos sí puede haber realmente un trastorno de personalidad psicopático, ¿no? Y realmente de búsqueda de ese daño, de valorización, ¿no? De realmente destrucción del otro, pero ahí estamos hablando realmente de gente extremadamente complicada desde el punto de vista psicopatológico, ¿no? Muchos otros simplemente es para tener su lugar, porque no saben ser líderes, y la forma, me acuerdo, una situación, ¿no? Donde ese que era el malo, en realidad no había encontrado otra manera de tener su lugar en el grupo y tenía mucho miedo de quedar afuera, ¿no? Y la forma de no quedar afuera era tratar de amenazar a los otros para estar adentro, lo cual termina a la postre dejándolo afuera. Pero no había ninguna intencionalidad real de destruir al otro. Entonces, en el camino sí puede ir destruyendo a mucha gente. Entonces, si vos lo mirás del lado de la víctima, sí, me hiciste esto, me destruiste, me angustiaste, hace 20 años que estoy en terapia, sueño todos los días que soy el piloto del avión de Relatos Salvajes en el cual vos vas sentado, ¿no? En el primer asiento, ¿no? Y no sé si todos vieron Relatos Salvajes, ¿no? Si no, ya les spoileé el final del primer relato. Es alguien que le hacían bullying, ¿verdad? Y tiene, digamos, la capacidad de juntar a todos aquellos en un avión, ¿no? Un charter, invitarlos a un paseo que, bueno, que tiene un final que ustedes podrán imaginar cuál es, ¿no? Bueno, entonces, no siempre consciente, no siempre deliberada y no siempre destinada a aterrorizar, porque muchas veces son ellos mismos los que están aterrorizados, porque ellos también han sido aterrorizados. Y de vuelta, esto no es ni siquiera esto me justifica, esto me explica. No me justifica el hecho del bullying. Yo lo voy a condenar siempre. Lo voy a condenar siempre. Pero me explica por qué alguien, ¿no?, puede aparecer así, porque muchas veces hay una historia detrás.
¿no? Una historia que debemos cortar para que no se repita, porque ha sido una historia nefasta. Y si seguimos así, se va a reproducir y va a generar muchas más víctimas de las que ya ha generado, ¿no? Dañar a otro mediante la amenaza de una mayor agresión, ¿no? Muchas veces está, más que la agresión, está la amenaza, ¿no? Y la amenaza es interesante porque la amenaza lo que hace es ejercer un poder, ¿no? Es decir, yo no necesariamente te voy a pegar. Si seguís haciendo esto, te voy a reventar, ¿no? No vas a poder hacer esto. Muchas veces, si ustedes escuchan, es a futuro. Te voy a arruinar la vida, ¿no? Te voy a dejar sin amigos, te voy a, ¿no? Es una cosa donde ahí sí realmente se ejerce un poder en el cual el otro, en el mejor de los casos, ¿no? Se puede defender y pedir ayuda, o defender personalmente, o defender como pasaba digamos, en otros tiempos mucho más, y sigue pasando con un hermano, con un primo más grande, ¿no? Que es de vuelta. Ese es el freno del bully. Yo, háganme acordar, por si me olvido, de antes del final contarle 2 o 3 anécdotas sobre formas de manejar esto por parte de los padres, ¿no? Que son un capítulo interesante, ¿no? Cuando a uno le pasa, uno ahí generalmente las neuronas como que empiezan como a desconfigurarse el sistema, ¿no? Y uno empieza a hacer cosas que de repente no a priori en frío jamás diría que fuera a hacer. Olweus, que es noruego, que es como el padre, digamos, del bullying, no porque él haya sido el primer bully, sino porque él fue el primero en empezar a investigar, ¿no? Y a decir, miren que esto deja huellas duraderas. Miren que esto, la gente pasa los años y se sigue acordando. Y esto afecta a la personalidad, ¿no? Él fue digamos, el portavoz, el estandarte de eso, ¿no? Y dice, escribió que una persona es intimidada cuando se la expone repetida nuevamente, ¿no? Ese concepto vuelve a aparecer y con el tiempo acciones negativas por parte de una o más personas, ¿no? Acciones negativas que pueden ser diversas, ¿no? En general hablamos por lo menos de una violencia física, ¿no? Una violencia verbal y una violencia relacional. No, la física es clara, puede ser directa o puede ser indirecta, ¿no? Te pego un tortazo, te tiro los pelos o te rompo tu mochila, ¿no? Te rompo el libro o te escondo el libro, o te tiro el libro a un charco, ¿no? Verbal, decirle cosas, ¿no? Amenazarlo, decirle cosas de su familia, de su madre, de su hermana, en fin, ¿no? Y la relacional, que es, ¿no? Tratar de dejarlo afuera, volverlo, por ejemplo, invisible, ¿no? Y si tenemos por ahí el videíto de Invisible, me parece que está... ¿Lo tenemos por ahí? ¿Sí? Sandra. ¿Le gustó? Lo peor que puede haber, ¿no? Para muchos chiquilines es quedar afuera, ¿no? O ser invisible. Es decir, su existencia pareciera que no tiene peso, pareciera que no tiene cuerpo, ¿no? Cuando alguien, en este caso, una chica, ¿no? Que tiene un valor, claramente, uno podría decir, bueno, esta chica, digamos, tiene un valor jerárquico dentro del grupo importante, ¿no? La legitima, la valida, seguramente eso cambie también la mirada de otro subgrupo,
y ya con eso alcanza, ¿no? Lo peor, la situación más, digamos, delicada, ¿no? Es cuando todo el mundo la invisibiliza, ¿no? Y ahí es donde empieza la segunda parte, donde esta persona empieza a reaccionar a esa invisibilización, ¿no? Y empieza a reaccionar negativamente, porque obviamente, ¿no? Si yo le digo, bueno, a ver, tal cosa, ¿no? ¿Y cómo es tu nombre? Lourdes también, ¿no? Y cada vez que... Decime algo, Lourdes. ¿Qué fue lo que me dijiste? No, que vamos para allá. ¿Ah? Sí, para allá. ¿Qué es lo más importante de las cosas que ustedes dos dijeron? Que vamos para allá. ¿Vos qué decís? Apoyo, perfecto. Sí. ¿Alguien más quiere participar? ¿No? La primera vez, no. La segunda, bueno, a la tercera seguramente. Si Lourdes, ¿no? Agarra una silla y la empieza a tirar por acá, vamos a decir, qué desajuste, Lourdes, ¿no? Realmente te cuesta estar acá en cosas. Ahora entiendo por qué la gente te invisibiliza. Paren. Vamos a ver un poquito cómo fue la historia. De vuelta, que vos tengas reacciones, no sé cuánto, que digas cosas, no sé cuánto, nada de eso nos legitima, nada de eso nos avala para ignorarte, para excluirte, para hacer de cuenta que sos invisible. Qué tentación que tengo de hacerte bullying ahora, ¿no? Con esto. Te estás regalando. Pero sabes que a mí lo que me llama más la atención hoy con mis hijos es que a veces se invisibiliza, sí, también, pero muchas veces desde la docencia también. Porque no solamente el chiquilín es solamente, va a estudiar y son todos totalmente diferentes. En el caso mío tengo 2 chicos con altas capacidades y una de ellas tiene TDAH y lo que veo es eso, si me ha ayudado a tratar de profundizar más, sí. Porque ahora no ejerzo la profesión, pero en un futuro capaz que sí. ¿Cómo unís esto del bullying teniendo tantos chicos en el salón con tantas características diferentes, donde hoy el docente, más allá de ser solo la docencia que tiene que dar, tiene que ser psicólogo, analista, económico, tiene que hacer de todo? ¿Cómo unís todas esas cosas? Y cuando, aparte, desde el estudio, no le dan las herramientas, llegan a la clase con todo eso y tienen que, a su vez, detectar bullying, detectar TDAH, detectar cosas. Sin duda que es un desafío que cada vez más presente. Yo creo que, a ver, lo importante es cuando no caer en esas dinámicas que a veces los grupos, ¿verdad?, van generando distintas dinámicas. Y lo interesante del adulto buen docente es que pueda entender esa dinámica, ¿no? Y pueda, si querés, ayudar a torcer a través de distintas dinámicas, actividades, ¿no? Esas cosas que terminan siendo malas para el grupo, porque dejar a alguien afuera no es bueno tampoco para el grupo. Es decir, luego aparecen culpas, luego aparecen reproches, luego aparecen un montón de otras cosas, ¿no? El tema es, me parece bien, no entrar en complicidad con eso. A veces pasa, ¿no? Que con los motes, con los apodos, ¿no? Que todo el mundo le dice, y bueno, uno cree que a ella le gusta que le digan, o a él le gusta, y hay que preguntarle, ¿a vos te gusta que te digan tal o cual cosa? Si sí, ok, ¿no? Si es no, bueno, muchachos, miren, a fulana, a usted le puede parecer divertido, yo entiendo, pero a fulana, que es la receptora a eso, ¿no? Porque eso también termina siendo, ¿verdad?, acoso verbal, ¿no? Una forma simbólica y sutil, o un poco más sutil, ¿verdad?, de acosar, que es lo que muchas veces el acosador, que es más maquiavélico, que sí es más psicopático, dice, no, pero a ella no le molesta, no le pasa nada, no sabía, ¿no? Y saben bien que si le dicen así o asá, no les gusta, ¿no? Pero sin duda es un desafío grande del docente de tomar suficiente distancia, ¿verdad?, para conocer la dinámica y tratar de llevarlo a que cada uno se sienta que es visible. A veces buscándolo
en otras actividades, ¿no? Hay profes o hay maestros que son muy cracks, ¿no? En detectar en ese pibe o en esa piba una cosa, ¿no? Que va a terminar jerarquizando y da vuelta la situación. Alguien que estaba, digamos, en un lugar infravalorado por el grupo termina siendo valorado. Pero para eso, la única cosa que se me ocurre decirte es: hay que conocer, ¿no? A tus alumnos. Hay que conocer a los chiquilines, no solo como alumnos, sino como personas, ¿no? Mucho más amplio que el rol alumno, que es un rol acotado, como lo es el rol docente o el rol psicólogo o lo que sea. Bien. Definición, como decíamos, de poder en el bullying, ¿no? El desbalance de poder radica en la capacidad de hacer daño y en el anonimato del victimario cuando hablamos de ciberbullying, ¿no? Acá se agrega una dimensión que es fatal. Y esto ha cambiado notablemente el perfil de los victimarios, ¿no? Y en este caso lo que ha hecho también es darle muchas más armas a aquellos que cara a cara jamás dirían tal o cual cosa, pero que amparados en el anonimato, ¿no? Son capaces de decir. E incluso esto cambió también algunos ratios que eran los más habituales. En el bullying tradicional, ¿no? 9 de cada 10 casos históricamente eran varones, ¿no? En el caso del ciberbullying esto cambia, ¿no? Pasa a ser mucho más frecuente en las chicas y sobre todo con el bullying relacional, ¿no? Armamos una pijamada, ¿no? Armamos una cosa, ¿no? Y se enteran todos que vos quedás afuera. O sea, lo importante es que ella se entera que lo vamos a armar y ella va a quedar afuera, ¿no? La dejamos por fuera. Este es el mecanismo, ha sido en general el mecanismo más predominante en el género femenino, ¿no? Hoy también se agregan violencia física, ¿no? Y violencia verbal, mucho más parecido a lo que era el bullying tradicional masculino. Pero los varones en general atacan más a los varones y algo a las niñas, pero las niñas atacan básicamente a las niñas, ¿no? Acá la sororidad no estaría funcionando del todo, ¿no? Es muy difícil que las chicas ataquen a varones, ¿no? Es menos frecuente que los varones ataquen a niñas, pasa, pero sí es bastante frecuente que las chicas se ataquen entre sí y vayan formando distintos subgrupos que siempre han estado, si ustedes hacen memoria, ¿no? En lo que fueron sus infancias y adolescencias, se van conformando distintos subgrupos. El tema es que esos subgrupos sean suficientemente permeables y flexibles como para que haya entradas y salidas, ¿no? Y no que sean rígidos y cerrados de manera tal, ¿verdad?, que ahí se vaya conformando una suerte de dos cosas: de identidad, que no es preocupante, pero sobre todo de lealtad, ¿no? Donde si yo te veo hablando con ella, vos quedás afuera del grupo. Si yo te veo que le prestás, ¿no?, una prenda, un apunte o algo, ¿no?, automáticamente quedás fuera del grupo. Eso sí son comportamientos, digamos, más duros, más psicopáticos y son deliberados en ese caso, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver también con las distintas formas que hay, digamos, de ejercer esto. Volviendo al ciberbullying, decimos que es especialmente insidioso ya que le ofrece al agresor la posibilidad desde su celular, una pantalla, un nickname, un anónimo, ejercer, ¿no?, toda esa agresión, de llegar a un número mucho mayor de víctimas y sin exponerse a una significativa amenaza de castigo, porque dice, nadie se va a enterar, nadie va a saber, ¿no? Lo cual no es enteramente cierto, salvo que sea un avesado o una avesada hacker, ¿no? Si realmente las cosas pasan de castaño oscuro, no es difícil dar cuenta de quién es. Y eso está bueno decírselo a los gurises, porque eso es un control social que ayuda también a poner límites. Es decir, mirá que ustedes no se crean que porque usan un anónimo, si hay una denuncia, si esto pasa realmente, ¿no?, sube de escalón, te van a ir a buscar, te van a encontrar cada dispositivo, ¿no?,
tiene su marca al ingresar a la red, no es nada difícil que se te pueda rastrear, ¿no? Y ese control social, de alguna manera, puede poner un freno a esto, ¿sí? Que es lo importante. Cuando no hay freno, cuando pasa, tenemos por lo menos 4 elementos que son importantes en el ciberbullying. Primero, la persistencia. Esto me lo dijeron en el 2010, pero estamos a 2024 y sigue apareciendo en la web. El derecho al olvido no es fácil en el ámbito de la red. Uno lo puede pedir, uno lo puede solicitar, uno puede hacer todo el papeleo y tramiterío para hacerlo, pero no es garantía, ¿no?, de que efectivamente eso se olvide. Durante mucho tiempo está ahí, se puede replicar, ¿no?, se puede, y sobre todo, digamos, uno lo encuentra en cualquier momento, ¿no?, en lugares que uno no encuentra vínculo con lo que estaba pasando y sin embargo aparece. Es fácil, exacto, la huella digital y la identidad y por ende la reputación digital de la víctima, ¿no? Es facilísimo encontrar a la gente, ¿no? Vos podés no saber dónde vive aquel que te gustaría pegarle o hacer, pero en Internet es muy sencillo en las redes sociales encontrar a alguien para hacerlo. La replicabilidad, se hizo un meme de fulana o de mengana que pareció gracioso y se replicó ad infinitum. Donde vayas, ese meme está ahí, ¿no? De vuelta, voy a decir algo propio de esta época. Eso a veces trae aparejado que las propias personas que son objeto de ese meme se vuelvan famosas y si lo aprovechan bien pueden llegar a sacar rédito de esta situación, ¿no? Es lo loco del mundo en el que estamos viviendo, que gente que hace cosas malas o cosas absurdas termina teniendo fama y luego, logrando cosas, ¿no? Audiencias. Las audiencias a las que se llegan en el bullying te pueden ver 15, 20, 50 en un recreo, ¿no? En el ámbito de las redes puede haber varios millones. Si ustedes buscan en YouTube la caída de Edgar, que es uno de los primeros videos, ¿no?, que se viralizaron, es un mexicanito que va a cruzar una cañada, ¿no?, y está del otro lado un amigo y el primo, un tronco que hace las veces de puente, se lo mueven, Edgar cae a la cañada, se moja, pinche cabrón, no sé cuánto, dice, ¿no? Y Edgar terminó primero en los canales de televisión, ¿no?, dando entrevistas por la caída de Edgar, que tiene varios millones de reproducciones, ¿no? Hasta que después un día a Edgar ya eso se le volvió un poco no tan lindo y se angustió y se deprimió, ¿no? Y entonces después ya vino como el lado B de la fama de la caída de Edgar, ¿no? Algunos lo soportan, otros, hacen buena prensa de eso y lo aprovechan, ¿no? Hay varios ejemplos de gente que comenzó en un video en la playa, ¿no?, y luego hizo su carrera ligado al fútbol, pero no en el fútbol, y con eso, ha logrado un buen pasar y transformarse en una muy buena emprendedora. Una caída que te generó una superación de algo, por decirlo de alguna forma, venís en una carrera de bicicleta, te caíste, te levantaste, pero seguiste, claro, te va a generar una satisfacción, pero si vos venís, te caes, venías pensando en un montón de problemas y cosas que tenías y después te haces viral por eso y que te va a estar recordando todo el tiempo. No te va a recordar la caída, te va a recordar que tenías 1.000.000 de problemas en ese momento. O, por ejemplo, lo de la bicicleta sería la superación. Mi primera carrera de 10K, yo pensé que iba muy bien, ¿no? Hasta que estaba llegando a la meta y alguien del público me dijo, bien igual. Y yo casi freno, ¿no?
y bueno, tener una conversación ahí. Después, bueno, creo que él quería darme aliento, y el bien igual no era lo que más me alentaba. Sería que ya estaban barriendo, pero no sé. En fin. Cosas nuevas que me parecen interesantes para pensar las formas que toma esto. 3 posibilidades. Severo o moderado, ¿no? Es decir, para que haya todas estas cosas que vimos antes, estas posibles definiciones, podemos decir que es severo o que es moderado. Es decir, si es realmente, ¿no?, con golpes, con lastimaduras, con cicatrices, ¿no?, con verbalizaciones realmente duras, estamos hablando de severo. Si estamos hablando objetivamente, no estamos hablando cómo lo pueda vivir la persona, ¿verdad? Estamos hablando lo más objetivamente posible. Si hablamos de moderado, es cuando, bueno, pasó una vez, pasó, ¿no?, de una manera, un insulto, ¿no?, un golpe. Cuando es abierto o cubierto, es decir, cuando es ya descarnado y abierto y conocido por todo, o cuando es ese bullying que es muy difícil para detectar, ¿no?, y pasa desapercibido a veces durante años en un grupo, ¿no? Porque las dinámicas de silencio y de complicidad, ¿no?, de los grupos hacen que eso pase totalmente encubierto y nadie se dé cuenta que fulano, ¿no?, estaba pasándolo mal hasta que un día fulano, ¿no?, entró, como pasa en Estados Unidos, ¿no?, con una AK-47 y ahí se dieron cuenta, bueno, que no había sido tan moderado, ¿no?, lo que le había pasado, ¿no? Y luego crónico o no crónico, es decir, cuando a alguien le pasó una vez o 2 veces, o cuando sistemáticamente le pasa, es decir, esa gente que dice, me pasé todos los años de la infancia, todos los años de la escuela, todos los años del liceo, ¿no?, teniendo que aguantar, ¿no?, a fulano o a mengana, teniendo que soportar a fulano o a mengana, ¿no? Son 3, digamos, combinaciones que hacen que cuanto más severo, ¿no?, más abierto y más crónico, por tanto, ¿no?, sea mucho más el peso que vaya a tener, porque a más severo, más abierto, más crónico, hay más angustia, más ansiedad, hay más humillación, hay más vergüenza, ¿no?, y hay sensaciones de querer esconderse y meter la cabeza y desaparecer. Si es en el ámbito material, son los que se cambian de colegio, son los que se cambian de liceo, ¿no?, de club, no van más al recreo, no van más a la cantina, no van más al club, no van más. Si es en el ámbito de las redes, es difícil no ir más, porque no hay lugar del cual uno se pueda escapar, lo cual complejiza bastante. Los coreanos tienen unos nombres interesantes me pareció interesante y algo diferente para traérselo, para definir este tipo de combinaciones de lo severo, ¿no?, de lo crónico y de lo abierto, ¿no? Se los leo para que sepan, ¿no? Wanta, Yeonta, Banta, Eunta, y no sé, puedo poner acento coreano, pero Banta, Eunta y Ta. Ta no es que diga Ta, sino que Ta es el último. Y ellos hablan de 3 tipos, como ven ahí, ¿no? El tipo 1, ¿no?, es el moderado, más o menos cubierto. En algún momento puede haber algo más abierto, pero no es severo, ¿no? El modo 2 ya puede ser cubierto pero crónico, o puede ser abierto pero no crónico y deja muchísimas más huellas. Ahora, el tercero, ¿no?, el 3, es el que uno diría, esto sí es mucho más característico de una personalidad psicopática, ¿no?, de alguien que realmente, abiertamente, desafiantemente, digamos, está buscando, ¿no?, desafiar a otro, humillarlo, avergonzarlo, ¿no?, dejarlo mal. Estas son categorías que
los coreanos están empezando a utilizar, y son las combinaciones de todas estas cosas, ¿no? Severo, moderado, abierto, cubierto, crónico, no crónico, que cuanto más de esos elementos aparezcan, ¿no?, mayores posibilidades tenemos de que haya situaciones realmente traumáticas y por tanto de estrés postraumático, donde ahí, cuando empieza a pasar eso, es donde aparece el lado B que decíamos, ¿no? Es cuando la persona empieza a angustiarse, a deprimirse, a aislarse, a no querer vincularse, a estar agresiva, irascible, bla, 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 bla. Pero eso es consecuencia, ¿verdad?, de una situación anterior y no es origen, ni es causa, ni es justificación, como muchas veces pasa para el bullying del que fue objeto, ¿no? Y este punto vuelvo una y otra vez porque me parece que es súper interesante. Los malos no siempre son malos, ¿no? Pero, digamos, las víctimas no siempre actuaron de la misma manera, ¿no? Y esto se ve, ¿saben dónde se ve muchísimo también? En la modalidad de acoso laboral llamado mobbing, ¿no? Donde las personas, cuando en un momento se desbordan, ¿no?, empieza el ausentismo, ¿no?, empiezan las enfermedades crónicas, empieza a bajar el rendimiento y eso termina siendo, digamos, mostrando o demostrando que el acosador laboral, ¿no?, tenía razón, ¿no?, lo cual es terrible, nefasto, enloquecedor, absolutamente angustiante, ¿no?, y absolutamente injusto, ¿no?, para la persona que está en esa situación. Y créanme que no es fácil, ¿no? Yo no trabajo en esto particularmente, pero lo que he visto que ha dado buenos resultados o está dando buenos resultados, ¿no?, es lo que hoy se conoce como EMDR, ¿no?, que para las situaciones de estrés postraumático, cuando alguien ha atravesado por esas situaciones, ¿verdad?, puede apostar o apuntar a volver atrás, ¿no?, y volver a ser aquella persona que era antes de ese acontecimiento traumático, en este caso el acoso. Bien, entonces tenemos estas combinaciones que nos sirven, o yo quería traérselas al menos para que ustedes les sirvieran como marco de comprensión de este fenómeno, donde tenemos modalidades físicas: te pego, te cacheteo, te tiro los pelos, te doy un puntapié, ¿no? Verbal, te insulto, ¿no? Te amenazo. Relacional, te dejo afuera. Hago todo lo posible, ¿no?, para que todos te ridiculicen, ¿no? Hago todo lo posible para que todos vean que vos estás en una situación de menos poder o de menos jerarquía o de menos valor, ¿no? Y todo esto puede ser siempre directo, ¿no?, que es cuando el ataque es directo, puede ser indirecto, cuando te hago desaparecer ese cuaderno con los apuntes, te hago desaparecer la mochila, te hago desaparecer, ¿no?, ese gorro que a vos te gustaba tanto, ¿no? O simbólico, ¿no?, cuando te pongo y te sigo llamando colorado cuando no te gusta que te diga colorado, o gorda, o gordo, o. Los impactos, ¿no? Obviamente, cuanto más, uno diría, bueno, cuanto más esto duradero en el tiempo, ¿no?, cuanto más va generando esa indefensión aprendida, es decir, cuando uno dice, me ganaron, perdí, ¿no? Eso es terrible, es el momento, digamos, sería el momento del burnout en lo laboral y sería una suerte de burnout también dentro de esta situación. Ahora, los impactos, ¿no? Muchas veces te dicen, yo preferiría que me pegara una piña a que me estuviera permanente amenazando sobre un posible futuro en el cual me va a pegar 2 piñas. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que le peguen una piña o que les amenacen que le van a pegar todos los días a partir de ahora 2 o 3 piñas? Se acaba, empieza y se termina. Lo otro es un estado de alerta continuo. ¿Me va a tocar hoy la piña? Hoy me tocan 2 piñas, 3 piñas, 0 piñas. No es el casino, no es un slot, ¿no? A ver si me tocan 3 ciruelas
4 manzanas, no. Estamos hablando de vivir en un estado de alerta, ¿no? Segregando cortisol permanentemente, y en lugar de vivir, ¿no? Una infancia y una adolescencia relajada, disfrutable, está como si estuviera atendiendo, ¿no? El 11 de septiembre. En estado de alerta permanente, lo cual termina seguramente enfermando, ¿no? Cuanto más chicos, ustedes saben que más al cuerpo va eso, me duele la panza, no quiero ir, me duele la cabeza, tengo un dolorcito acá, tengo fiebre, ¿no? Cuanto más va creciendo, empieza más la ideación, ¿no? Y al llegar al extremo, la ideación suicida, ¿no? Y las conductas suicidas también, y la consumación del suicidio en los casos más extremos, ¿no? Entonces, estas serían, ¿no? Como las maneras que ustedes tienen como de ir viendo, bueno, de mayor a menor, ¿no? Ir viendo, digamos, qué grado, ¿no? De impacto, qué grado, como decía la convocatoria, qué peso tiene esto, ¿no? Para aquel que está siendo objeto de esta situación. Cuando es en el ámbito de las redes de ciberbullying, no hay lugar donde esconderse. Es todo el tiempo. No hay tiempo fuera, es 24/7, 365 días del año, ¿no? No sabemos, en general, es muy bajito el porcentaje que sabe quién es el que lo ataca, lo cual hace que la gente se persiga, no sabe, no cree que dónde va, es como lo que les pasa cuando circula o se va de lo privado una foto, la gente cree que todo el mundo vio ese video, todo el mundo vio esa foto, generando de vuelta un estado de alerta, ¿no? De un estado, digamos, de tensión muy, muy importante. Y generando ese efecto coliseo. Creo que donde voy, todos me conocen, todos me han visto, ¿no? Todos se van a burlar de eso. Lo cual, en la mayoría de los casos, no es cierto, pero no tenemos manera de comprobarlo. Es muy bajo el porcentaje de chiquilines, digamos, que logran identificar a sus víctimas, ¿no? Sin embargo, es difícil que te vengan a atacar de Tanzania, de Zaire, de Chile, ¿no? Para estar ahí en ese entorno cercano, ¿no? Y va a ser seguramente por motivos que tienen que ver precisamente con lo social, con la jerarquía, con el estatus, con la identidad, con la pertenencia, con los liderazgos. No hay mucho más que eso. O, en su defecto, ¿no? Cuando es más grave, cuando alguien es víctima, ¿no? Es en sí mismo víctima y lo que hace simplemente es traer su situación, ¿no? De abuso al ámbito privilegiado que es la clase, la institución educativa. No pudiendo, digamos, siendo la única forma de denunciar su propia situación, ¿no? Siendo la única manera de denunciar acá. En mis datos, ¿no? Es muy bajito el porcentaje de chiquilines que conocía a su agresor. Y muchos, casi la mitad de los que empieza a hacer bullying, lo empiezan a hacer también en venganza por haber sido bulleados. A mí me lo hicieron, yo también se lo voy a hacer a algunos, ¿no? Genera vergüenza, producto de las audiencias y la persistencia de la publicación, genera una alteración en la reputación, ¿no? Que puede afectar profundamente, ¿no? Hay muchos casos en el Uruguay de gente que por esas cuestiones ha tenido que mudarse de ciudad, pueblo, departamento, ¿no? Porque realmente se vuelve realmente insoportable poder bancar ese peso del acoso, ¿no? Ansiedad, angustia, insomnio, miedo, tics, fobia, violencia, ¿no? Sensaciones de minusvalía, ¿no? Sentimiento de impotencia, de indefensión aprendida, que era esto de, digamos, yo ya no puedo defenderme, no tengo herramientas, ¿no? Que es donde muchas veces la gente llega a consultar a veces tardíamente, cuando ya se quemó, cuando ya siente, digamos, que no puede hacer nada, ¿no? Y ese trabajo de volver, ¿no? A empoderar, volver a darle, digamos, energía,
fuerza, confianza, es un trabajo de atención secundaria que es mucho más costoso que si esto pudiera tramitarse, ¿no?, a través de las instituciones educativas y sobre todo de aquellos que están más cercanos, que son los primeros en detectar, que son en general los tutores, los profesores adscriptos, que son claves a la hora de la detección y son claves a la hora, ¿verdad?, de poder traer a los otros componentes, que hoy no nos vamos a detener, que son los padres, la familia, ¿verdad?, para entender esta situación. Sucede fuera de las instituciones educativas, pero forma parte de los problemas de la comunidad educativa. Antes se peleaban en la esquina y preguntaban, ¿tenía el uniforme? ¿Tenía la moña? Miren, yo creo que realmente forman parte de la comunidad educativa, de moña, de moño, de uniforme, con un gorro del Manchester United, forma parte de la comunidad educativa y le hace daño a la comunidad educativa, ¿no? La respuesta claramente es sí, ¿no? Parte de la clave también, como herramientas, es unir, ¿no?, ese mundo, que no quede en la trastienda, que no crean los chiquilines que ahí hay impunidad, ¿no?, que lo que pasa ahí queda ahí. No, lo que pasa en Las Vegas quedará en Las Vegas, pero lo que pasa en las redes no queda en las redes, ¿no? Y esto no quiere decir transformarnos en policías de las redes, sí saber que eso tiene efectos y que en la medida que nos enteremos de que esas cosas pasan, las vamos a traer acá, las vamos a visibilizar, le vamos a dar cuerpo y vamos a hablar de eso. Que acá no hay 2 Juancitos, 2 Marías, 2 Pedritos, ¿no? Es el mismo que opera en un lado y otro lado y los dos tienen efecto, ¿no? Por último, los participantes. Tenemos esa víctima que, como dijimos, no necesariamente tiene un perfil. Tenemos un agresor que pueden ser bobos o malos, ¿no?, que puede ser gente que es también víctima de abuso, que termina tramitando su abuso a partir de eso. Tenemos los seguidores que quizás no sean los, digamos, los más vivos de la clase, ¿no? Generalmente los seguidores son esos que su rol puede ser secundario a ese para tener respaldo, para ser alguien, ¿no?, sintiendo muchas veces que no son alguien. Tenemos los partidarios, que son los que arengan, ¿no? Y de vuelta, tenemos partidarios que arengan crónicamente y partidarios que no arengan crónicamente. Tenemos agresores que son crónicos y agresores que son puntualmente con alguna situación. Tenemos los espectadores falsamente neutrales, es decir, los que no hacen nada, pero muchas veces, como vimos, no hacen no porque no quieran hacer, sino porque tienen miedo de pasar de este lugar a este otro. No, tenemos los posibles defensores, ¿no?, y tenemos a los defensores que son claves a la hora de tramitar esto con los adultos, ¿verdad?, respaldarlos a ellos, ¿verdad?, y ayudar también en esto a estos dos, a la víctima y al agresor, porque nadie que está bien emocionalmente necesita hacer bullying. Es decir, tenemos que entender, de vuelta, esto no quiere decir justificar, esto quiere decir entender, explicar y ayudar a que si quiere ser líder, lo sea de otra manera, si quiere hacer reír, busque otras maneras, si quiere, pero que estos mecanismos, la institución, los compañeros, el grupo, le está diciendo, flaco, flaca, así no, porque esto es malo para vos, para la víctima y para todos. Y yo siempre les digo a los chiquilines, ustedes imagínense que dentro de 50 años puedan tener un grupo, capaz que se llama WhatsApp o se llama de otra manera, en el cual puedan seguir en contacto, ¿no? Si ustedes hacen esto, seguramente no van a tener eso y, entre otras cosas, van a ser menos felices y van a vivir menos tiempo. Porque cuando uno tiene amigos, vive más tiempo y vive más feliz, ¿no? Ellos son los que participan y yo les decía, vamos a volver para atrás. Estoy errando. Y yo les dije que antes de, ahora sí. Yo les dije que antes de terminar,
les iba a contar 2 o 3 anécdotas de los otros componentes que son los papás cuando se enfrentan a este tipo de situaciones, ¿no? Voy a contar 3. Una primera, hace muchos años, que tiene algún ribete cómico, y era que la mamá ya estaba absolutamente cansada, ¿no?, de que a su hijo le hicieran bullying. Eso era bullying, era en la escuela. Y esta mujer fue a la salida, ubicó quién era el que le hacía bullying a su hijo, ¿no? Y a la salida, muy subrepticiamente, ¿no?, se acercó. Si ustedes la conocieran, a esta persona, por lo que me describieron a mí, yo no la conozco, pero por la descripción que me hicieron, era creíble lo que le dijo a este pibe. Dijo, despacito, ¿no?, sin que nadie escuchara, dijo, mirá, fulanito, yo soy X, ¿no?, la mamá de Y, y soy bruja. Y créanme, por lo que dicen los relatos, que era creíble. O sea, que era creíble. Si vos seguís molestando a fulanito, yo te voy a hacer desaparecer. Cariños, Cacho. Pregunta, ¿ustedes creen que este pibe siguió haciendo bullying con él? Por lo menos, no sé con los otros, no tengo ese dato. ¿Creen que con este pibe siguió haciendo bullying? ¿Alguien cree que sí? ¿Vos creés que se animó? Bueno, eso seguramente definiera, ¿no?, a los bobos de los malos. De lo abierto, de lo encubierto. Cuanto más abierto, más malo, más trastorno. Este pibe, para que no se queden con la intriga, no hizo más bullying, por lo menos con este nene. Caso 2. Parecido, pero se acerca el padre a la salida, ¿no?, ubica al pibe y le dice, fulanito, yo soy el papá de Menganito, ¿no?, y si vos seguís haciendo eso, yo voy a agarrar eso que tenés ahí colgando y te lo voy a cortar. No era una moña, ¿no? No era un cable Wi-Fi. O sea, pregunto, ¿ustedes creen que esto frenó a este pibe? ¿Sí, no? Sí, ¿no? Sí. Lo frenó un momento hasta que decidió ir a la dirección y decir, el papá de fulanito me amenazó con cortarme. Por lo cual, el que terminó, digamos, en la dirección fue el padre de fulanito. Moraleja, más vale ser brujo, ¿no?, pero la última anécdota, y con esto cerramos. Si querés buscarme la placa última, una que dice gracias y estoy yo y mi mail, ¿sí? Buscámela por ahí, no hay problema. La tercera anécdota, una nena un día ya cansada rompe en llanto y le dice a la madre, mirá, mamá, yo todos los días, viste, que come a la merienda, llego y fulanito me come la merienda, ¿no?, y me deja sin merienda y cosas. Y la madre, era la hora de ida para la escuela, ¿no? Va a la escuela, ¿no? ¿Quién es? Aquel, ¿no? Aquel. Entonces va, se apersona la madre, ¿no? Y la nena queda acá expectante, porque imagínense, ¿no? Estaba con miedo, se apersona, ¿no? Y empieza a hablar y ve que cosas, ¿no? Y ve que el chiquilín empieza a decir cosas, no sé cuánto, ¿no? Y la madre sí, y la gesticulación empieza a cambiar, ¿no? Y de repente, en un momento, la mamá agarra, ¿no?, y lo abraza al nene, ¿no? Y se queda así abrazado al nene, ¿no? Y la nena piraba. Dice, pero, a ver, ¿para qué te traje? Traidora.
Viene la madre, le dice, fulanito, a partir de mañana vamos a traer 2 meriendas, porque fulanito lo que tiene es hambre. A partir de ese día, esta mamá traía 2 meriendas. Hay muchos malos, hay muchos bobos, pero hay muchas historias y tratar de conocerlas nos ayuda para entender estos fenómenos. Yo espero que lo que charlamos hoy les haya servido a ustedes. De mi parte, gracias a esta casa telefónica que siempre me acoge con gran amistad, y bueno, y a ustedes por haber venido y a todos los que están conectados. Muchísimas gracias.